Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Salud mental, un tema que nos ocupa hoy día a todos. Vemos indicadores que hablan de situaciones desde suicidio por un lado, por otro lado todo lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje que están relacionados a algunas por una conducta emocional y otra por condiciones que están en nuestra estructura, y un poco nos confundimos con el tema. ¿Qué es eso de salud mental? ¿Cuáles son las variables que afectan? ¿Cómo puedo trabajar en eso? Pero definitivamente resulta un tema de los que llamamos en tendencia por necesidad, porque con esos indicadores nos dicen que necesitamos más profesionales que puedan acompañar a la población, pero también nos confunde un poco cuando trabajamos con los jóvenes en cómo, desde dónde trabajar la salud mental. Entonces, hay varias profesiones que abordan todo lo que tiene que ver con salud mental, pero es importante ir estableciendo diferencias. Uh-huh. Y por eso nos encanta tener hoy a un invitado muy especial. En esta ocasión nos acompaña Rosario, Jorge Santiago Lona. Él es psiquiatra desde México, pero es dominicano también. Santiago, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Me halaga mucho que me hayan invitado aquí con ustedes. Bueno, yo comienzo porque, como decía, el tema de salud mental es como que pareciera que está de moda, pero sabemos que no es que está de moda, es sencillamente que ahora hay más indicadores, más evidencias. La necesidad. Sí, las redes sociales nos están mostrando todos los días una situación diferente. Pero incluso en mi caso yo he tenido situaciones que acompaño a un joven donde hay un punto que tengo que decir, aquí yo termino como coach, a partir de ahora te recomiendo que vayas con un psicólogo, o hay ocasiones profesional de la salud. O hay ocasiones en que es un psiquiatra. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre una cosa y otra? Hablemos de qué es eso de psiquiatría. Ok, simplificándolo mucho, la diferencia básica entre la psicología y la psiquiatría es la medicación. Cuando hablamos de psiquiatría ya se enfoca o trabaja sobre trastornos o problemas que ya hablan de una alteración, pudiera ser a nivel neuronal o químico en el cerebro, que pudiera requerir un tratamiento farmacológico. En cuanto a la psicología, si bien también comparten como ese trato o enfoque sobre problemas de conducta o alteraciones en el estado de ánimo, el control de la ansiedad, ya cuando se requiere un tratamiento farmacológico es donde entramos nosotros y ya no tanto la psicología. ¿Encontraste la pasión en la psiquiatría? ¿Esa es tu pasión? Sí. Me fascina, pero tardé en encontrarla. Hubo mucho tiempo. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo fue esa experiencia de decidir entre una cosa y otra, Jorge? Bueno, eso va desde que yo elijo medicina. Uh-huh. Cuando yo iba a entrar a la universidad, recuerdo que al principio tenía muchas dudas y me hicieron muchos exámenes vocacionales, uh-huh. Cada uno me salía algo diferente. Hubo un momento que yo decía que iba a ser ingeniero, que quería trabajar con la producción de petróleo y me salió de distintas formas, variaba mucho. Yo me acercaba mucho a muchas personas y cada quien como que me atraía un poco lo que me decían. Y también hubo un momento que yo pensaba en entrar a psicología, porque ya me identificaba con esa, tanto la facilidad del trato uno a uno, platicando, hablando, y que ese fuera, digamos, mi trabajo, el poder resolver o ser de utilidad a través de la palabra, de la comunicación. Uh-huh. Pero en ese momento, la verdad, mis dos papás son médicos, eso también influyó un poco o bastante en mi elección inicial, pero no de que ellos lo hayan impuesto. En realidad ellos se oponían
no de forma tangente, pero sí yo creo que es algo que he visto mucho en papás médicos que dicen, no, mi hijo, piénsalo bien, es una vida difícil, reconsidéralo. Pero yo al ver, cuando ellos me llevaban al hospital, que yo veía en ellos como esa gratificación al trabajar con la gente y a la vez en la gente que ellos podían ayudar de alguna manera, veía esa gratitud, eso me llevó más por la medicina. Pero la verdad, por mucho tiempo se me hizo algo difícil porque yo veía gente que iba a hacer guardias, iba al hospital y se la pasaba ahí y yo decía, bueno, pero yo no siento eso, yo no quiero ir a pasar una mala noche por disfrutar un hospital. ¿Será que me gusta menos que el resto de la gente o qué pasa? Y estuve mucho tiempo como con esa incertidumbre y ya fue hasta que me decidí a entrar a psiquiatría. Seguía con estas ganas de poder ser de utilidad a través de la palabra o del habla, y ya yo creo que ya después de entrar más en materia yo como que lo pude poner mejor en palabras. Lo que me gusta más es la intersubjetividad, el que yo pueda sacar algo útil y que pudiera ser incluso terapéutico de lo que se puede volver o que siempre se vuelve un teléfono descompuesto cuando interactuamos con alguien más. Entonces eso es como mi máximo ahora mismo. Buenísimo, qué bonito. Tú eres una de las personas que tiene ese don de la palabra, entonces. Bueno, por lo menos lo disfruto. No Claro. sé si la tenga, pero... Está bueno. Esa es la clave. O sea, por eso si estás disfrutando tu trabajo, entonces definitivamente es el indicador de que sí, encontraste tu pasión, aunque te hubiera dado trabajo, como dices. Pero cuando dices que te dio trabajo, digamos que... ¿Qué tiempo te tomó elegir que ya te ibas a la psiquiatría? En términos de tiempo, ya entendimos el recorrido, pero ¿en tiempo? Y también, ¿cuál fue tu primer acercamiento así, o sea, tu primera experiencia en el área? Ok. Mi primera experiencia en psiquiatría en realidad no fue grata, no fue buena, porque fue en un hospital psiquiátrico y yo me moría de miedo. Eso no puedo decir que me motivó, pero tampoco me desalentó. Más bien yo tardé mucho tiempo después de graduarme, tardé como 5 años trabajando porque tuve una buena oportunidad en Cancún y había playa, entonces como que me dediqué a eso. Pero en ese tiempo que estuve trabajando yo notaba mucho que lo que me interesaba era el poder sacar algo más de la conversación con quien tuviera yo enfrente, no solo acuéstese y revisarle la panza o auscultar los pulmones. Eso como que lo sentía más como automatizado de mi parte, pero siempre trataba de sacarle algo más o lo emocional o un trasfondo a lo que pudiera traer esa persona que venía a una consulta. Tú sabes que muchas veces cuando hay quienes les interesa la medicina y uno de los primeros obstáculos, tú mencionas uno, o sea, el qué hacer guardia ahí, como que eso no, y se puede asustar. Sí. Imagínate, comienzan a imaginarse cosas, tú ya las viste y ahí comienzas a asustar, pero hay algunos que comienzan ya a imaginarse. Pero, ¿y tanto tiempo yo voy a estudiar medicina? Y si es que a mí no me gusta, por ejemplo, yo tengo una chica que me dice, a mí no me gusta ver sangre y voy a tener que estudiar medicina primero para luego estudiar la psiquiatría, ¿pero por qué? ¿Cómo no puedo hacer? Entonces, ¿qué es eso que te mantenía o que tú le dirías a alguien de qué valor tiene el luego ya decir, bueno, estos años de medicina sí valieron la pena para la psiquiatría? ¿Y cómo te mantenías ahí como que sí, eso es? Honestamente no siempre lo tenía claro. No siempre supe qué me mantenía ahí. Yo creo que nos venden un ideal de la vocación o de la misión que uno tiene en la vida y creo que mucha gente como yo se tormentaba o se cuestionaba mucho de, bueno, pero ¿por qué no lo disfruto? ¿Por qué no voy y trabajo de gratis? ¿Por qué no amanezco en el hospital? Y no veía nada de psiquiatría. Sí veía, igual como comenta, tener que entrar a quirófano, por ejemplo, o trabajar con suturas, y eso no era como que me espantara, pero tampoco me daba
una gratificación. Yo creo que sí fue mucho tiempo de enfocarme en la meta, en saber que ya en un futuro yo podría ejercer como yo quisiera. Uh-huh. Pero sí, definitivamente hubo tiempo que pensé incluso en salirme varias veces por lo difícil que llegó a ser el internado, sobre todo, uh-huh. el servicio social. Entonces, el tiempo que Rosario preguntaba, ¿qué tiempo te tomó? Bueno, yo creo que ya esa certeza más bien yo ya la tenía saliendo de la carrera. Uh-huh. En el transcurso de los 4 años que yo llevé de estancia solo en la universidad, no de prácticas en hospitales, yo ya tenía esa idea. Más bien fueron como 4 años que yo estuve trabajando, y eso fue lo que me tomó en decidirme a iniciar el proceso para la especialidad. Aquí se toma un examen que se hace una vez al año, entonces los que pasen ese examen pueden aplicar para una plaza de especialidad. Y sí requiere de un año de estudio, o sea, es como dedicarle todo ese tiempo solo al estudio, y después de ya trabajar esos 4 años fue que dije, bueno, ya ahora puedo dedicarme solo a estudiar, y entonces a lo que sigue. ¿Cuál es, hablemos del día a día del psiquiatra? O uh-huh. sea, cuéntame un día cualquiera, si me lo puedes como describir, el tipo de actividades que sí, en el cliente, lo que demanda de ti. Las aptitudes. Sí. Okay. Varía mucho dependiendo uh-huh. de dónde se ejerza. Yo estudié en un hospital psiquiátrico, y ahí es más trabajar con personas que están hospitalizadas. Entonces en ese ámbito es enfrentarse de alguna manera a la locura. Y sí puede ser un poco impactante el ver a personas que están teniendo conversaciones con alguien que no está ahí, o teniendo conductas un poco extrañas afuera de lo usual, incluso en quienes llegan a ponerse un poco agresivos, pero uh-huh. eso, vaya, es, digamos, lo poco difícil de lidiar que se pudiera ver. Y ahí fuera el resto fue grato, ver, bueno, el no verlo, sino más bien el explorar esa misma, digámosle, locura, o explorar esas alteraciones que se pudieran ver en un proceso de pensamiento o en la articulación del discurso. Al menos a mí se me hizo muy, muy, muy interesante y enriquecedor, y sin perder de vista que siempre es gente que de alguna manera la carencia o la violencia detonó que terminaran en un hospital psiquiátrico. Entonces es poder ayudar a personas que pueden ser difícil de ver, que se encuentran en ese estado de sufrimiento, de carencia, pero que a la vez genera una gratificación el poder ser de utilidad o poder ayudar con empatía. Claro. ¿Cuál sería el caso que tú dirías que te ha dado mayor satisfacción? Qué difícil. Uh-huh. Bueno, si quieres, es como decir, ejerciendo la psiquiatría, uh-huh. eso que te haya, ve lo general, que te ha dado uh-huh. la satisfacción para decir, esto ha valido la pena y esto yo lo disfruto. Es como esos momentos que uno tiene en su día a día que dice, aquí estoy donde debiera estar. Pero hay casos, hay hechos que hacen que uno sienta eso. Sí. No es como un caso en particular, más bien pudiéramos decir tipos de casos. Tuve una rotación en un instituto de aquí mexicano de psiquiatría que tiene una clínica de atención a mujeres víctimas de violencia, tanto de pareja como sexual. Eso me marcó mucho, porque pude ver que siendo hombre yo podía, tratando a esa mujer cliente que teníamos enfrente, que venía
de haberle perdido toda la confianza a los hombres, incluso los hombres de su vida, y que uno, siendo un desconocido, claro, su médico, pueda ayudar a que de alguna manera haya un poco más de apertura y que se vuelvan a integrar a su vida social, o a cambiar ese concepto que ya tenían de incluso el valor de sus vidas, y que yo pueda ser un instrumento para que puedan volver a confiar y a expresar su sentir como quisieran hacerlo. Fue, yo creo que la evidencia más contundente de que estaba donde tenía que estar. Qué bonito, muy, muy significativo lo que comentas, claro. Sobre todo de que lo hayas logrado con esa situación de ser hombre en ese contexto. ¿Cuáles son, para hablar un poquito de cuáles son los casos o sobre el tipo de trastornos, de problemas que típicamente trabaja el psiquiatra en tu práctica, cuáles serían los casos más comunes? Por mucho lo más común son la depresión, trastornos depresivos, los trastornos que tienen que ver con ansiedad y los que tienen que ver con consumo de sustancias, pero sobre todo depresión y ansiedad es el pan de cada día. ¿Y cuál también ha sido el impacto mundialmente de la salud mental? O sea, ¿cómo esta profesión ha sido intermedio para la sociedad últimamente, en los últimos años? ¿Cómo ha marcado? Siento que es un proceso que ha llevado mucho tiempo, algo lento diría yo, pero que el que se pueda ya visibilizar y que se pueda hablar de que tenemos derecho a tener una buena salud mental, a sentirnos bien, a que no está mal hablarlo, externar que algo conmigo no está bien, o al menos que yo así lo siento, y que no sé si sea algo generacional. Yo creo que mucha gente como que le echa la culpa a las generaciones nuevas y dicen no aguantan nada, son muy dramáticos, son muy llorones, pero es que se está externalizando y ya se está evidenciando. Yo creo que la psiquiatría también ha ido cambiando su perspectiva, ya no es como hace tiempo, que era como un enfoque muy del manicomio y de que si tienes algún problema con tu estado de ánimo o cualquier padecimiento que tenga que ver con la mente o el cerebro, ya hay una discapacidad o una imposibilidad para tener todas tus actividades como cualquier otra persona, y que también ya no estamos dependiendo tanto de los medicamentos. Yo creo que la psiquiatría se está apoyando más en la psicología, en la psicoterapia, en esos abordajes que van más con el fenómeno que envuelve a la persona que llega solicitando atención, no solo lo químico, lo del cerebro, que era lo que regía la psiquiatría hace poco tiempo de hecho. Te falta una sustancia, aquí te la reponemos y tú sigues con ese medicamento, y se le quita incluso, o se le quitaba ese poder de quien llega a solicitar atención pueda ser responsable de su mejoría. Buenísimo ese punto, justo iba a abordarte con eso, porque con lo que me dices me hace pensar en que ya está, es decir, a través del comportamiento del que tú asumas la responsabilidad, pudieras resolver muchas o solucionar muchas de las situaciones que te pasan. Y quizás, o sea, eso es como que estoy quizás concluyendo yo al escucharte, de decir, si estamos utilizando menos químicos y estamos viendo que hay más posibilidades de que si tú lo asumes y tú lo reconoces, tú puedas de verdad, no que lo resuelva todo, pero como que tienes más poder de cambiar esas cosas, ¿no? Eso es lo que me hace pensar cuando te escucho. Definitivamente. Entonces eso es como para mí es una buena noticia, claro, que aprovechamos para comunicar eso. Y entonces yo te diría, ¿qué me recomendarías, o sea, a quien nos esté escuchando, como recomendación precisamente como alerta ante eso que tú estás viviendo, de decir, tú sí lo puedes cambiar, pero ¿cómo puedo evitar esa, o sea, ¿qué herramientas nos puedes compartir para manejar
casi voy a la depresión, o sea, que no llegue a... No quiere decir que no vaya al psiquiatra, no quiero decir eso, pero que al tomar responsabilidad, pues estemos atentos a cuidarnos también. Yo considero que un primer paso, o un paso primordial sería el atreverse a hablarlo. No tiene que ser de inicio con un profesional de la salud. El atreverse a decir en voz alta a alguien más a quien yo considere que me pueda escuchar o que tenga intención de escucharme, decir cómo me siento y que me pueda servir de espejo, que me pueda decir, mira, pero eso ya no suena tan normal, o eso ya suena como que te está causando muchos problemas. Si ese espejo que nosotros utilizamos, esa persona que nos permite hablarlo, nos da como esa retroalimentación, bueno, entonces valdría la pena que conversar con alguien de la salud mental, algún profesional de la salud, o al menos seguir indagando de cómo me encuentro yo en cuanto a mi bienestar. Porque muchas veces, si estamos mal en el trabajo, o si estamos mal en nuestras relaciones, en la casa, con los amigos, incluso con las actividades no laborales que solíamos hacer, no suele ser como tal una causa de, o sea, no es que no siempre yo me pongo mal porque me está yendo en el trabajo, sino puede ser al revés. Esa sea la evidencia de que como yo ya empecé a estar mal y no lo logro identificar del todo, me puede servir de evidencia el yo decir, ok, algo está pasando que ya no estoy rindiendo como siempre, o que ya no estoy siendo tan tolerante como siempre, o ya no estoy disfrutando las cosas como usualmente lo hacía. Yo sugeriría el atreverse a hablarlo y a ver qué nos dice la otra persona, que no sea de reflejo. Buscar ese apoyo. Es como si claro. Cuando pareciera que estuviéramos pasando, no sé, de un extremo al otro, porque por un lado, los más adultos decimos que los jóvenes están, que no aguantan nada, que todo lo lloran, pero del otro lado venimos, esos jóvenes son el resultado de una generación que no se le permitía hablar y donde ir al psiquiatra es cosa de locos, como bien tú decías. Claro. Entonces, bueno, creo que la idea sería como que cómo podemos ir llegando a un término medio que y que la actitud también mejor. De otra generación podría ser que no mostrar debilidad o si te pasa algo malo, siempre mostrarte con otra cara fuerte, vamos a decirlo así. Si bien cada generación tiene su forma de ver las cosas, todos confluimos en el centro, y es que todos somos seres sociales y lo que nos rodea influye en nosotros inevitablemente. Tanto lo de la casa, lo de la escuela, lo del trabajo, incluso la sociedad en general. Y es evidente, tenemos noticias, tenemos eventos que todos los días nos recalcan que a veces vivir es difícil. Y a veces me refiero a la mayoría del tiempo. Porque, bueno, hay carencia en todos lados y hay violencia en todos lados, entonces eso inevitablemente nos afecta a todos. El que podamos coincidir en que lo que nos pasa nos afecta, yo creo que sería el punto para que todos podamos llegar a ponernos en el zapato de quien tenemos enfrente. Eso habla de que un psiquiatra o un profesional de la salud es muy importante, la empatía. Yo, por otro lado, además de habilidades, te quisiera preguntar primero, ¿cuál es el mayor reto a nivel personal? O sea, que como profesional tienes, como un profesional de la psiquiatría, la mayor exigencia que tienes. El dejar lo mío aparte. El que lo que yo estoy pasando no influya en lo que veo en el cliente que tengo enfrente. Bueno, nos dicen que seamos como un lienzo en blanco, para que quien esté enfrente de nosotros pueda plasmar lo que trae consigo, y entonces nosotros hacer una interpretación de eso y ver qué está siendo útil o qué está siendo problemático. Pero muchas veces es difícil separar lo que yo ya tengo, lo que traigo, y a veces ese lienzo no es tan blanco, sino que ya le deja a uno unas cositas ahí, y eso
a veces cuesta. Como mantener mi historia fuera de la conversación. Sí. Cuando comparto con algunos, o sea, es como, yo te preguntaba si había descubierto tu pasión y demás, pero muchas veces me topo con quienes dicen, es que a mí me gusta servir a los demás y por eso pienso en psicología. Y yo digo, servir a los demás hay muchas formas. Mira, a mí me sirven el café de una manera fabulosa. Hay una señora que me sirve el café que me llena de satisfacción cada vez que yo le veo la cara y además cómo me presenta el café y está sirviendo y me hace feliz. Entonces, porque es como ese sentido de que quiero servir a los demás y hacerlo feliz. Yo le dije, me hace servir. Hay mucha gente, mucho tipo de servicios que yo recibo y son diferentes. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tú le pudieras decir a alguien? Yo sé que desde tu historia o no sé, decirle, mira, servir para que tú puedas pensar en que la psiquiatría es una opción para ti. ¿Cuáles serían esas cosas? Definitivamente el hablar de servir a alguien sí es muy genérico y pudiera ser de cualquier forma y pudiera significar cualquier cosa. Yo lo que sugeriría es no verlo en términos de vocación o de carrera. Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico decíamos mucho que a los psiquiatras nos fascina el chisme. Entonces, puede ser ponerlo en palabras así. Bueno, si te interesa servir, pero te gusta el chisme, ok, entonces pudiera servir hablando con alguien. O si te gusta hacer café, pudiera ser. Si tú disfrutas hacer café o si tú disfrutas dibujar, verlo como una actividad que yo pueda monetizar, se pudiera decir, ok, lo pueda volver mi trabajo del día a día. Porque si buscamos, perdón, ¿sí? No, sigue, perdón. Sí, porque cuando estamos en ese momento de buscar hacia dónde vamos a ir, que cuál va a ser la vocación, siempre, como que siempre es en términos de, como muy de la carrera. Yo, en vez de decir, a mí me gusta dibujar, yo quisiera hacer planos de casas o de hoteles. Bueno, vamos por lo primero. Ya de ahí lo pasamos a palabras de la vocación y o de lo laboral. En ese punto también, cuando van a buscar carrera, muchos jóvenes, que lo hemos hablado, se basan también en si se gana mucho dinero o no se gana dinero. Entonces, en este sentido, hay muchas personas también que tienen este estigma de que la profesión de salud mental un poquito difícil, cuesta arriba, como también los médicos. Pero todas las profesiones tienen su reto y también, como hemos dicho, no es como lo que tú estudias, sino cómo te destacas. Ese ejemplo que tú pusiste de, ok, yo quiero hacer dibujo. ¿De qué manera, haciendo dibujo, yo puedo sacar dinero, obtener ingresos? Entonces, ¿qué tú piensas de eso, Jorge? De, bueno, salud mental, ¿se gana dinero, no se gana dinero? ¿Qué tú le dirías a un joven que piensa que, o sea, que se basa su decisión en eso? Basar la decisión en lo monetario, yo creo que no haría redituable el camino a. Si de por sí la vida del médico, del estudiante de medicina, hablando de ese caso en específico, es difícil, es una carrera muy celosa que demanda mucho tiempo, sí, y que sobre todo durante todo el tramo de estudios no se paga bien, porque se nos paga como estudiantes, no como tal, como un trabajador. No va a ser una motivación suficiente. O sea, si vas a entrar por dinero, vas a salir por dinero por antes de graduar. Esa no podría ser, no se satisfaría lo suficiente, claro, no sería un sostén. Pienso que está muy en boga actualmente y todo parece indicar que va a seguir creciendo, que cada vez las personas van a solicitar más la atención en salud mental. Entonces,
Yo creo que es muy prometedor el futuro de la psiquiatría y espero también que lo sea. Bueno. No porque la gente se vaya a enfermar más o porque estas generaciones actuales van más a los servicios porque no aguantan nada, lo que habíamos dicho anteriormente, sino que se está visibilizando. Entonces ya la gente se está atreviendo a ir a una consulta y no es que ahora se esté sufriendo más o que haya más padecimientos, es que ya se hablan, ya se visibilizan. ¿Y tú crees que tiene algo que ver o incide tanto en que lo muestras más, el hecho de que esté en las redes sociales, en los dos sentidos, en que la gente lo use para mostrar y hablar y nos enteremos más rápido de lo que pasa, y la otra parte que se está cuestionando mucho de cómo el uso de las redes sociales, sobre todo en jóvenes, está incidiendo en la salud mental porque los lleva a compararse con ese medio que está allá afuera y causa frustración. ¿Qué opinas tú? Sí, yo considero de que sí influye, sí, totalmente, porque es la ventana a todo. Yo he visto incluso memes que ya están utilizando términos que no eran del conocimiento común. El poner límites es algo que ya se ve en memes y que antes quien no lo estudiaba no lo entendía. Eso es bueno, esa parte. Sí, claro. O el famoso tóxica, que si bien ya es una palabra que se usa para todo, habla de ciertas actitudes que pudieran implicar un abuso o una violencia o la falta de respeto de los derechos de alguien más. Entonces, por ese lado yo creo que sí ha sido bastante útil, pero a la vez esta nueva corriente de todos tratar de mostrarnos como en este escaparate de las redes sociales, como pensamos que los demás quisieran vernos de la forma en la que pudiéramos ser atractivos a los otros, definitivamente también ha influido en que nuestra salud mental pueda mermar. Quisiera que para despedirnos nos dieras un mensaje como psiquiatra a la sociedad, a todo el que nos escucha, en términos de ese mensaje hacia la salud mental, desde tu experiencia, lo que quieras dejarnos como aprendizaje. Ok, bueno, diría dos cosas. Todo pasa por la mente. O sea, todo lleva un proceso cognitivo, un proceso cerebral. O sea que las corazonadas, los instintos son muy útiles y son muy reales, porque es, digamos, un vistazo que hace a nuestra estadística o a nuestras vivencias, que nos dice el cerebro, oye, me da que por ahí no es, o me da que por ahí sí es porque ya has vivido cosas que te dicen que por ahí es. Y si bien hay que escuchar a esa voz de la corazonada, también hay que escuchar lo que dice el cuerpo y lo que dicen los sentimientos. No se puede menospreciar lo que diga el corazón solo por estar escuchando la mente. Yo creo que él lo resumiría en poner el oído atento. Simple, pero no tan fácil. Sí. Sobre todo porque venimos en un mundo que nos lleva mucho a que nos enfoquemos en la mente. Tú tienes razón, no tienes la razón. Y entonces apagamos el estar atento a lo que dice el cuerpo y las corazonadas, porque eso es pura locura tuya. Pero escuchar nuestro cuerpo. Escuchar nuestro cuerpo, estar en contacto. Yo creo que lo resumo como estar en atención para que puedas escuchar tu cuerpo y esas corazonadas que hablan de esas historias que dicen alerta. Así es que muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho de lo que es la psiquiatría, lo que implica para un profesional de la psiquiatría y pues vamos a dejar tus contactos para que también conozcan un poco más de lo que tú estás haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Que pasen buena tarde. ¿Cómo te encontramos, Jorge, en las redes? Estoy en Instagram como psiquiatra Santiago Luna. Perfecto. Muchísimas gracias. Para cualquier asesoría, con toda confianza. Gracias, Jorge. Gracias. A ustedes. Bye. ¿Cuál es la carrera? ¿Qué puedo estudiar? Hay muchas
muchas opciones. Algunas de ellas las puedes encontrar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para más información, www.pucmm.edu.do. Y te invito a que sigas con nosotros en las redes, en Instagram, ¿Cuál es la carrera? Podcast, en YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Aróstegui. Allí nos vemos.